Lazos de sangre. Capítulo 15. El potrillo perdido. En el hospital de Ponyville, se encontraba un joven unicornio azul, inconsciente, conectado a una serie de aparatos que le suministraban suero e indicaban el estado del pequeño. Este joven unicornio de solo 4 años de edad era Nightlight, quien desde hacía unos días que fue encontrado por Fluttershy, Pinkie Pie, Spike y la pequeña Lúthien, lo llevaron inmediatamente al hospital. El potrillo tenía agua en los pulmones, algunos huesos rotos y varios moretones a lo largo de su cuerpo. Sorprendentemente el potrillo logró sobrevivir, sin embargo actualmente se encuentra en coma, y no ha despertado desde entonces. Un golpe muy duro en la cabeza por poco provoca que perdiera un ojo y que actualmente tenga una fractura craneal muy severa. Por el momento el potrillo está bajo observación constante. Los médicos se sorprendieron por su rápida recuperación física, pero no sabrán qué tan serio fue su accidente hasta que él no despierte. Con regularidad, Pinkie Pie, Fluttershy y Lúthien, acompañada casi siempre por Spike dado a que su madre está muy ocupada con la investigación de la tormenta que azotó el bosque hace unos días, vienen a visitar el potrillo. Ellas, quienes fueron las que lo encontraron en el fango debajo de un árbol, estaban muy preocupadas por el potrillo y esperaban que pronto despertase. Casi siempre van todas juntas, solo a ver cómo sigue el joven potrillo del cual hasta el momento no han sabido nada de él, aunque se han hecho algunas especulaciones con el encuentro de los cuerpos de otros ponis en las profundidades del bosque Everfree. Aún nada es seguro, y en el fondo todas esperan que este potrillo no tenga nada que ver con la pareja de ponis que encontraron muertos en el bosque. Se hicieron investigaciones sobre el posible paradero de este potrillo, pero en los registros no se encuentran nada sobre la procedencia o familia de este pequeño. Por fin, luego de días de inconsciencia, el pony empezó a mostrar signos de mejoría, para lo que Pinkie Pie inmediatamente difundió la noticia con sus amigas, siendo que para sorpresa de todas, la primera en llegar fue Fluttershy, y luego de un rato llegaron las demás, las cuales sentían intriga y un gran alivio al ver que el pequeño pony por fin está despertando. Sin embargo, pese a la alegría que las demás sentían porque este potro por fin despertaría, Fluttershy, pese a haberse alegrado por la noticia, no se mostró tan enérgica como las demás. Esta aún se sentía muy triste y preocupada por el pequeño potro. Desde que lo encontraron, esta no hizo más que pensar en él, sintiendo lástima y tristeza por la condición de tan joven criatura. De no ser que ella tenía que quedarse en su casa para atender a los animalitos que terminaron heridos y sin hogar por la tormenta, ella habría estado a su lado cada día, así como lo hizo Pinkie Pie. Todas se reúnen en la sala de espera, y de ahí con el permiso de los médicos van a la habitación en donde tenían al potrillo, pero al llegar aún lo encuentran dormido. ¿Qué? Pero si aún está dormida la criatura, dice Applejack. Oye Pinkie, ¿no dijiste que ya había despertado? Dice Rainbow Dash con severidad. Yo dije que por fin estaba empezando a reaccionar y que podría despertar pronto, dice Pinkie Pie. Bueno, ¿y entonces qué hacemos aquí si no ha despertado? Dice Rainbow Dash un tanto irritada y dando un bufido de impaciencia. Supongo que podemos quedarnos un rato, dice Fluttershy suspirando. Yo creo que lo mejor es que nos retiremos y regresemos cuando de verdad despierte, dice Rarity. La verdad no sé por qué vine, dice Rainbow Dash irritada. Todas salen al pasillo, sin embargo la pequeña Lúthien pidió quedarse un rato más. Twilight decidió dejarla. Mientras tanto todas salen al pasillo y se quedan charlando un rato en unas bancas. No creo poder perdonarte por esto, Pinkie, dice Rainbow Dash. ¿Qué? Dice Pinkie Pie. ¿Por qué nos hiciste venir entonces, si el niño no ha despertado? Dice Rainbow Dash. Porque es muy probable que despierte pronto, dice Pinkie Pie. Cariño, ¿y puedo hablar contigo? Dice Bast. Sí, dice Twilight. Ambos se alejan un poco del grupo de yeguas. Ese niño, ¿y es el que encontraron en el bosque, verdad? Dice Bast con seriedad. Sí. ¿Por qué preguntas, cariño? Dice Twilight extrañada. Algo en ese potro me parece familiar y, piensa Bast muy pensativo. No y por nada, cariño, responde este. ¿Qué están haciendo? Dice Pinkie con un tono picarón. Nosotros y a mí, dice Bast apenado y nervioso. Tranquilo, y lo saben, dice Twilight.
Jeje, es verdad, no tienen que ocultarlo, lo sabemos desde hace meses, dice Rainbow Dash. ¿En serio? Dice Bass nervioso. Lo sabemos todo, cariño, dice Rarity, solo que no te lo decíamos porque sabemos que eres muy como decirlo y tímido, quisimos esperar a que tú te sintieras en confianza con nosotras, dice Applejack. No te sientas mal, cariño, de todos modos tú querías que lo nuestro fuera más oficial y que lo supieran todos, ¿no? Dice Twilight. Sí, pero, suspiro, parece que todos lo saben y, dice Basta penado. Desde hace mucho, dice Pinkie Pie. De hecho mis compañeros de trabajo también lo saben desde hace tiempo y todo el mundo lo sabe menos Lúthien, dice Bass mirando a Twilight con algo de tristeza haciendo una carita de perrito triste. Pronto le diremos, dice Twilight. Entonces sí. Saben lo nuestro, dice Bast con sumisión. La verdad no era nada difícil suponerlos desde, tú eres el pony no yegua que pasa más tiempo con Twilight desde que regresamos al pueblo, siempre estás cerca de ella, y en un par de ocasiones los hemos visto salir juntos, dice Pinkie Pie. Entonces sí. Lo siento, dice Bast, pero si lo sabían ¿por qué no dijimos nada antes? Dice Applejack. Sabemos lo tímido que eres y no quisimos molestarlos, dice Fluttershy. Aunque creo que esperamos demasiado, ¿no creen? Dice Rainbow Dash. No te preocupes, de todos modos no hacen una mala pareja, dice Rarity. Desde hace mucho lo sabemos, cariño, no te sientas apenado, dice Applejack. Entonces también saben que estás embarazada. Le dice Basta al oído de Twilight con un tono poco audible, mas sin embargo no lo suficiente. Cállate, dice Twilight entre dientes. Que Twilight está embarazada otra vez. Grita Pinkie Pie a los cuatro vientos. ¿Qué? Dicen todas sorprendidas. ¡Ay, Bast! Dice Twilight con severidad y se da un zape. Perdón, dice con sumisión. Quien los viera. Dice Applejack con un tono picarón. Resultaste más semental de lo que creí, jeje, dice Rainbow Dash. Sí, y otro bebé. Dice Pinkie Pie. Sí, chicas, ya y. Sí estoy embarazada, dice Twilight irritada, todas se echan a reír y echar burla de la situación. Todas menos Fluttershy, quien no se encontraba de humor, pues aún estaba pensando en el pobre potrillo que estaba inconsciente. Iré a acompañar a Lúthien, dice Fluttershy, pero nadie parece haberla escuchado, pues todas estaban con el tema del embarazo de Twilight. Fluttershy camina por el pasillo, y llega a la habitación del potrillo, esta medio abre la puerta y es entonces que lo escucha. Mami ya no quiere que vaya a la escuela, se escucha, era la pequeña Lúthien quien estaba hablando sola, junto al inconsciente pony que se encontraba en la cama. Mami dice que todo lo que necesito aprender ella me lo enseñará en casa, por mucho tiempo yo le rogué que me dejara ir a la escuela, por mucho tiempo le imploraba que me dejara jugar con otros potros, pero y luego de lo que pasó ese día y ya no le he vuelto a insistir, dice esta con pesar. Yo quería amigos y solo eso y pero creo que nunca los tendré, dice la potrilla con un tono melancólico. Lúthien, dice Fluttershy entrando a la habitación. Hola tía Fluttershy, dice la potrilla algo apenada. ¿Qué haces? Dice Fluttershy. Leí en un libro que los ponis en coma aún son capaces de escuchar y que a veces eso les ayuda a recuperarse más pronto y salir de su dice Lúthien, perdona, no y entiendo y, dice Fluttershy yendo con ella y sentándose a su lado. ¿Sabes y? Cuando tenía tu edad yo tampoco tenía amigos, dice Fluttershy. ¿En serio? Dice Lúthien extrañada y sorprendida. Sí, bueno, y quizás no sepas pero yo cuando era pequeña era muy tímida, dice Fluttershy. Bueno y eso sí lo creo, piensa la potrilla. Me era muy difícil hacer amigos, de hecho y por mucho tiempo estuve sola y al igual que tú estaba triste y creí que nadie me entendía y que nunca tendría amigos y por mucho tiempo creí que estaría sola, dice Fluttershy. ¿Y qué es lo que pasó? Dice Lúthien. Bueno y en mí pasaron muchas cosas y incluso hoy algunos potrillos se burlaban de mí porque no podía volar, dice Fluttershy. Sí.
Se burlaban también de ti, dice Lúthien con un nudo a la garganta y recordando lo que le pasó hace algunas semanas en la escuela cuando tuvo ese penoso accidente. La potrilla se deprime al recordar esto, puesto que era una vieja herida que creía había sanado, pero la verdad es que solo la había ignorado. Pero y conocí a Rainbow Dash, quien por algún tiempo fue mi única amiga de verdad pero después conocí a las demás, conocí a tu madre, dice Fluttershy, sé que te sientes sola, pero no te preocupes, que pronto, cuando menos lo esperes la amistad entrará a tu vida, y tendrás más amigos de los que puedas contar jeje, Eni. ¿En serio? Dice Lúthien incrédula, pero con algo de esperanza y emoción que no pudo disimular. Sí, por supuesto cariño, dice Fluttershy dándole una sonrisa. Entonces sí. Y tendré amigos, dice ya un poco más emocionada. Pero claro cariño, ¿quién no quisiera hacerse amiga de una niña tan linda y tierna como tú? Dice Fluttershy, solo espera, y pronto harás amistades. Lúthien voltea a ver al potrillo que yacía en la cama y en eso esta nota como este empieza a moverse un poco. Tía Fluttershy. Creo que ya está despertando, dice Lúthien sorprendida. Y es verdad, dice Fluttershy. Lúthien corre hasta la puerta y se asoma por el pasillo. Pronto, mamá, Spike, todas, está despertando. El potrillo empieza a abrir los ojos lentamente, mientras poco a poco recobraba el conocimiento, gran sorpresa que se dio al ver a Pinkie Pie frente a él, dando un fuerte alarido de asombro y sobresalto. Hola, soy Pinkie Pie, dice la pony rosa con gran energía. Pinkie baja de la cama, dice Rainbow Dash tumbándola. Eso no fue nada amistoso Gracie, dice Pinkie Pie. El potrillo del sobresalto estuvo a punto de caerse de la cama pero Fluttershy lo alcanza a tomar. Perdona a mis amigas y ellas estaban muy preocupadas por ti, dice Fluttershy regresándolo a la cama con cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Dice el potrillo confundido, y en eso siente un intenso dolor en la cabeza. Coloca su casco contra su cabeza y hace una mueca de dolor. Ay, aún te duele. Dice Fluttershy preocupada. No sé, dice el potrillo. ¿Cómo no vas a saber si te duele o no? Siempre que me duele algo yo lo sé muy bien, no es nada bonito en especial cuando hoy. Dice Pinkie Pie, hasta que de repente Rainbow la pincha con un alfiler. Perdona a nuestra amiga, dice Rainbow Dash. ¿Quiénes son ustedes? Dice el potrillo con confusión, y en eso nota que Twilight y Lúthien eran alicornio al notar sus alas y cuernos, cosa que lo sorprendió un poco pero no demasiado. Bueno, para empezar nosotras fuimos las que te encontramos, dice Lúthien. Si te encontramos en el bosque, debajo de un árbol en un charco de lodo. Dice Pinkie Pie. En eso un fugaz recuerdo de él luchando por su vida en un inmenso río que lo arrastraba surgió. El potrillo se exaltó ante esto. ¿Te encuentras bien? Dice Fluttershy preocupada. No lo sé, dice el potrillo aún confundido. ¿Sabes qué es lo que pasó con tus padres? Dice Bast. Mis padres sí, dice el potrillo. En eso intenta recordar, pero cuando intento recordar quiénes eran sus padres su mente se nubló. Intentó enfocarse en esto, y esforzó su mente aún más. Es entonces que un fuerte dolor empieza a sentir en su cabeza, y empieza a respirar agitadamente. No lo sé, dice el potrillo confundido. ¿No lo sabes? Dice Bast. No lo sé. No sé que quién soy no sé quién es son mis padres y solo tengo imágenes borrosas pero no distingo nada, dice el potrillo confundido y algo alterado. Tranquilo, no te preocupes, estarás bien, dice Lúthien. No sé nada no logro recordar, dice el potrillo inquieto. Tranquilo te ayudaremos, dice Lúthien poniendo su casco en su hombro. El potrillo se le queda mirando, y en eso siente algo, una seguridad y calma que lo tranquilizaban. ¿Entonces no recuerdas nada? Ni siquiera tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dice Pinkie Pie. Pinkie, y nos disculpas si salimos, dice Applejack. Sí, todas tenemos que salir, dice Rarity. Tenemos que ir ahí, dice Rainbow Dash. Hija, y puedes quedarte con él un momento, nosotras saldremos un rato, dice Twilight. Claro mami, dice Lúthien un tanto extrañada.
Todas las portadoras salen de la habitación, pero Lúthien, Spike y Bast se quedan con el confundido potro. Mientras tanto las portadoras se quedaron en el pasillo y empezaron a discutir la situación. ¿Qué es lo que haremos?, dice Rarity. ¿Cómo descubriré su nombre? Oh no. Si no sabe su nombre, eso significa que mucho menos su cumpleaños, dice Pinkie Pie alterada. Pinkie, eso no importa, dice Rainbow Dash con fastidio. Ese pobre niño no sabe quiénes son sus padres, dice Fluttershy con tristeza. Según los registros, ninguno de los habitantes del pueblo es siquiera un pariente de él, dice Twilight. Si no sabe cómo se llama siquiera, ¿cómo encontraremos a sus padres? Y ya reportamos que lo encontramos desde el día en que lo hallamos en el bosque, y nadie ha reclamado por él, dice Rainbow Dash. Seguiremos investigando, sus padres tienen que estar por ahí, dice Applejack. Pero ¿y qué pasará si no?, dice Fluttershy con un nudo a la garganta. ¿A qué te refieres?, dice Twilight. Ese día cerca de donde lo encontramos y yo encontré una pareja de ponis que quedaron atrapados en la tormenta y, dice Rainbow Dash. Y según escuché, y no fueron los únicos, y se encontraron más cuerpos de ponis viajeros y cazadores que quedaron atrapados en esa devastadora tormenta, dice Applejack. Eso es verdad, dice Twilight con pesar. ¿Qué tal si uno de esos ponis era su familia?, dice Fluttershy con tristeza. Lo encontramos en el bosque y es probable y, dice Rainbow Dash. Eso lo haría huérfano. Pobrecito, y perder a sus padres, dice Fluttershy. No podemos precipitarnos, dice Twilight. Pero si ya han pasado varios días desde que lo encontramos y nadie ha venido. ¿Qué pasará con él si no encontramos a su familia?, dice Fluttershy. Si nadie viene, y supongo que lo llevarán a un orfanato, ¿no?, dice Rainbow Dash. Pero qué horrible, dice Fluttershy. Si nadie viene por él, y me temo que es lo más seguro, dice Twilight. No, dice Fluttershy, todas se quedan sorprendidas ante esto. Pero Fluttershy, dice Rainbow Dash asombrada. Si no encontramos a sus padres y no hay otra opción y nadie más se hará cargo del potrillo, dice Twilight. No. Sí, si no encontramos a sus padres, yo me haré cargo de él y no lo abandonaremos en un orfanato, dice Fluttershy. Mientras tanto, en las profundidades del bosque Everfree, un desolado Shining Armor estaba rondando a paso lento el bosque, con su hija en el lomo, y sin importarle con lo que se pueda encontrar, el unicornio estaba destrozado en su interior. De no ser por su hija, quizás habría cometido una estupidez, ya sea suicidio o ya sea venganza de los que provocaron la muerte de su amada. Shining tenía un único objetivo en su mente, mantener a salvo a su pequeña hija. En su mente, ella era lo único que le quedaba y no tenía pensado en perderla a ella también. Pronto oscurecería, por lo que tenían que buscar un refugio. Shining encuentra una cueva, y se introduce dentro de esta. Aquí nos quedaremos y mañana continuaremos, dice Shining con inexpresividad. Papi, ¿a dónde vamos?, pregunta la potrilla mientras se abrazaba a sí misma para mantener el calor. Iremos a un lugar donde podamos estar seguros, responde Shining. ¿Dónde será ese lugar?, pregunta la potrilla. Lejos, muy lejos, responde Shining. Duerme, cariño, y mañana será un día largo para nosotros, responde Shining. Se dirige a la entrada de la cueva y en eso divisa a un grupo de ponis merodeando el bosque a lo lejos. Ahí están esos infelices, piensa Shining con severidad. Papi, tengo miedo, dice la potrilla en un tono poco audible. No pasará nada, cariño, y yo estoy aquí para cuidarte y no permitiré que nadie te toque, dice Shining. Los ponis pasaron cerca de la cueva, pero cuando estos se acercaron, Shining inmediatamente tomó a su hija y se ocultaron en las sombras, siendo que aunque algunos de los ponis echaron un vistazo en la cueva, no pudieron verlos. Luego de un par de horas, los ponis se alejaron del sitio de donde ellos se encontraban y Shining salió de la cueva para ver cómo seguían las cosas. Desde una colina divisa a los ponis alejándose del sitio donde ellos se encontraban. Shining se queda posado por un rato más, observando a los ponis alejarse.
Esos idiotas nos siguen buscando y aún recuerdo a Trixie reprenderme por no matarlos en el pasado, y ahora pague las consecuencias y ella murió en parte por su culpa, quizás deba matarlos. Solo así dejarán de perseguirnos. Piensa Shining con cólera. Papi. Te tengo miedo y... dice Ara yendo con él. Ara. Te dije que te quedaras en la cueva, dice Shining. Tengo miedo de estar sola y por favor ven conmigo, dice la potrilla con miedo y tristeza. Si está bien, dice Shining, la toma y la coloca en su lomo para regresar a la cueva. Shining se recuesta junto a su hija y espera a que ésta duerma. Shining se queda observando cómo ésta dormía mientras la abrazaba entre sus cascos. Nightlighty. Mi hijo, él desapareció hace varios días y por más que lo busque nunca lo encontré. Quizás Eli. No. No puedo pensar en eso, pero piensa Shining con tristeza y cólera mientras miraba en dirección al bosque, lo busqué por días y... no logré encontrarlo y por buscarlo Trixie. Mi Trixie murió porque volví a dejarlo solo y... no puedo seguir haciendo esto y no puedo seguir arriesgando a mi familia y... a mi hija, quizás él ya no esté con vida, piensa Shining con tristeza, esa maldita tormenta me lo quitó todo. Mi hijo y mi Trixie murieron por mi culpa, ¿por qué no estuve con ellos cuando más me necesitaban? ¿Por dejarlos solos? No puedo dejar que esto se repita con mi hija, no puedo perderla a ella también. Trixie, Nightlight. Perdónenme, dice Shining entre lágrimas. Papi, ¿por qué estás llorando? Dice la potrilla entre bostezos, pues los lamentos y gemidos de Shining la habían despertado. ¿Te desperté, cariño? Perdóname, dice Shining. ¿Por qué lloras, papi? Dice la pequeña Ara. Que no es nada, cariño, y... no te preocupes, dice Shining limpiándose las lágrimas con su casco, por favor sigue durmiendo, cariño, dice este. Papi, dice Ara abrazándolo, por favor no llores y... estamos juntos. Sí, no te preocupes, no nos separaremos y ya nunca más nos separaremos, hija mía, dice Shining dándole un beso en la mejilla a su hija. Te quiero, papi, dice Ara. Yo también, mi cielo, buenas noches, cariño, dice Shining. Buenas noches, papi, dice la potrilla bostezando y acurrucándose en los cascos de su padre para volver a dormir. Shining se queda despierto un rato más observando a su hija dormir pacíficamente. Creo que... no los mataré, matar a los cazadores no me devolverá a mi Trixie y sin embargo por el bien de mi hija, tengo que alejarme lo más posible de Equestria y, piensa Shining mientras acaricia a crin de su hija que tenía en cascos, aún no estoy seguro si ir hasta el bosque negro, ese sitio es muy peligroso para Arai. De lo único que estoy seguro es que abandonaremos estas tierras para siempre, por la seguridad de mi bebé, piensa Shining mientras se acurruca con su pequeña hija, y cierra sus ojos para ya dormir.